Bienvenido, que el Señor te bendiga una vez más a mi canal. Recuerda que mi nombre es Roxana Ortiz y la invitación es a quedarte aquí conmigo para aprender más de Cristología. Y si tú aún no te has suscrito, yo te invito a que lo hagas y actives las notificaciones, ya que tendremos una serie de videos acerca del tema Jesucristo y el tabernáculo. Y es que apenas a los 14 años de edad, en este camino del Señor, fue que yo escuché por primera vez la palabra tabernáculo y me fascinó. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema en relación con nuestro Señor Jesucristo y la forma tan maravillosa en que se nos revela a través de una estructura que está ya en el Antiguo Testamento, pero que nos trajo una sombra de lo que iba a acontecer con la venida de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda o un santuario que servía para la adoración a Dios y se encontraba en medio del pueblo de Israel. Y este era transportado durante toda su peregrinación por el desierto. Recuerda que este primer video es solo una vista panorámica de lo que es el tabernáculo. Mencionaremos algunas de sus partes, de sus materiales, entre otras cosas, pero esto lo definiremos en los próximos videos de forma más profunda. Hablemos de cómo fue su construcción y quién fue el que ordenó la construcción del tabernáculo. Fue el mismo Dios quien reveló a Moisés lo que él quería y el propósito de este tabernáculo. Dios quería morar entre su pueblo y el tabernáculo es una lección objetiva de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo plasmada en las Escrituras con esta obra de ingeniería donde el mismo Dios fue quien se encargó de dar las órdenes precisas de todo lo que se iba a realizar. Estudiaremos este tema, como siempre, a la luz de la palabra, y es que el tabernáculo nos delinea de forma gloriosa a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y esto lo vamos a leer cómo fueron las órdenes dadas en Éxodo 25, 1 al 9, que dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos a ver una descripción general o panorámica de lo que es el tabernáculo y cómo se componía. Nos podemos encontrar de primero el atrio, que era la cerca y el patio que rodeaban al tabernáculo, que es la tienda que, como pueden ver, se encuentra en medio. Entonces, al entrar por la puerta del atrio, nos damos cuenta que el primer mueble que nos vamos a encontrar es el altar de bronce o altar del sacrificio, que servía, como bien dice su nombre, para sacrificar ofrendas a Dios. En segundo lugar, nos vamos a encontrar otro mueble, que es el lavacro. Era una especie de vaso que contenía agua en la que los sacerdotes se aseaban después de los sacrificios o para ingresar al lugar santo. Todas estas cosas que acabamos de mencionar, recuerda que las vamos a estudiar a profundidad en los próximos videos, así que no te puedes perder ni un detalle. Y continuamos con el lugar santo. Ahora sí vamos a entrar en lo que es el tabernáculo, esa tienda que está cubierta por diferentes pieles, donde se encuentran otros muebles que vamos a analizar. Y entonces, al entrar por esta puerta al lugar santo, nos vamos a encontrar la mesa de los panes, donde allí habían 12 panes que representaban algo también especial que lo vamos a estar analizando más adelante.
También podemos encontrar el candelero de oro o candelabro de oro que servía para dar luz a ese lugar. También frente a la puerta del lugar santísimo nos vamos a encontrar con otro mueble muy especial y que también tiene un significado maravilloso que nos habla de ese perfume que sube a la presencia de Dios y es el altar del incienso. Y frente al altar del incienso, como ya les mencionaba, se encuentra la puerta para entrar al lugar santísimo, un lugar al que no todos tenían acceso, sino solamente una vez al año, el sumo sacerdote. Ahora, al pasar esta cortina, nos encontramos con el arca del pacto, o también conocida como el arca del testimonio. Esta arca tenía encima una tapa con unos querubines. Esta tapa se le conoce como el propiciatorio. Encima de él se rociaba la sangre de los sacrificios una vez al año, ofrecida por el sumo sacerdote. Ahora, dentro de esta arca se encontraban tres elementos muy importantes, como era las tablas de los mandamientos. Se encontraba también un tazón con maná, como recordatorio de la provisión de Dios en el desierto. Y además de esto estaba la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, este mueble nos da también una enseñanza muy hermosa y le dedicaremos su tiempo más adelante. Hubieron diversos materiales que se utilizaron en la construcción del tabernáculo. Al principio, en la base que les leía en Éxodo 25, relaté algunos de ellos, pero aquí vamos a calcular el valor aproximado para nuestros tiempos de los más utilizados, que fue el oro, la plata y el bronce. Allí en la pantalla verán las cifras aproximadas que eran bastante. O sea que el dinero que se invirtió en esta obra fue mucho, era una obra costosa, merecida para lo que Dios quería en su casa. Pero no solamente fueron estos los elementos que se utilizaron en la construcción, hablando de los materiales, se utilizó mucha madera de acacia, se utilizaron muchas pieles de animales, de tejones, teñidas, lino fino, el lino torcido, además de muchas piedras preciosas, de esencias aromáticas de aceite, porque todo lo que Dios quería era que fuera perfecto. ¿Y de dónde procedían todos estos materiales que se utilizaron en la construcción de esta obra magnífica? Y sepa que todo provino del pueblo, del mismo pueblo de Israel. Y era una ofrenda voluntaria, no era algo forzado. Dios pidió que se diera una ofrenda, pero no una ofrenda forzosa, sino algo que fuera del corazón. Y Dios lo recalca ahí en la palabra, que sea de corazón. Y el anhelo del pueblo de estar cerca de Dios movió a todos a dar en abundancia. Y lo podemos encontrar en Éxodo 36 del 5 al 7 que dice: y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Podemos notar con esto que acabamos de leer el gozo que había en el pueblo y el deseo con el que daban para que se construyese un lugar donde ellos pudieran relacionarse con Dios, donde la presencia de Dios estuviese en medio de ellos. Algunos se estarán preguntando, ¿de dónde salió tanto dinero? ¿De dónde salió tanto oro, tanta plata, tanto bronce? Y es que esto tiene una explicación. Se cree, y yo creo que es así porque la Biblia lo relata, que Dios mismo les dijo que fueran y les pidieran a los egipcios. Y esto, hermano, tiene un valor importante, ya que tantos años de esclavitud no fueron en vano y recibieron un pago movido por el mismo Dios. Y esto lo vamos a leer en Éxodo 11, versículo 2, que dice: habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y es que Dios no permitió que ellos salieran con las manos vacías de ese lugar donde vivieron tantos años de esclavitud, sino que puso en los egipcios ese mover también y le dio gracia a ellos y les dieron
mucho oro, mucha plata, mucho bronce y salieron de ahí enriquecidos. Y con esto colaboraron para la construcción del tabernáculo, de forma que ellos dieron abundantemente, como debemos de darle al Señor en nuestras ofrendas. Hubieron manos calificadas para toda la obra de esta construcción. ¿Quiénes fueron los obreros que preparó Dios de antemano? Porque como podemos notar, una de las cosas que me fascina de este tema es que Dios tenía cada detalle tomado en cuenta y a las personas ideales para llevar a cabo la construcción de esta fenomenal obra, que era el tabernáculo. Los principales que estaban al mando de la obra del tabernáculo, de la construcción, de los detalles con respecto al oro, a la plata, al bronce, eran dos hombres, uno de ellos llamado Bezaleel y otro llamado Aholiac, a quienes Dios dotó del talento, de la sabiduría para esta labor, para desempeñar y les dio gracia en todas las cosas que ellos hicieron, que fueron cosas muy bonitas. Esto lo podemos leer en Éxodo 31 del versículo 2 al 6 que dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliac, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que le he mandado. Un aspecto que debemos de resaltar es que Bezaleel correspondía a la primera tribu, que era Judá, y Aholiab pertenecía a una de las últimas, que era la tribu de Dan. Y en esto vemos también una enseñanza muy bonita, ya que Dios escoge a quien Él quiere y hace como Él quiere con los vasos que están dispuestos a servirle. Y vemos cómo Dios le dio toda gracia, les dio sabiduría, les dio mucho entendimiento para toda esta labor, a ellos dos principalmente y a otros tantos que también participaron. No podemos tampoco ignorar en toda esta labor de la construcción del tabernáculo la labor de la mujer. Y es que debemos de resaltar que las mujeres Dios siempre también nos da nuestra parte. Y podemos leer esto en Éxodo 35, 25 en adelante que dice, además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Dios incluyó a todo el pueblo en un solo sentir para trabajar en la obra que Él quería que se realizase para morar en medio de ello. Y las mujeres no podían quedarse atrás. Dios les dio sabiduría e impulsaba sus corazones a servirle, a hacer algo en lo que ellas podían servir, que tejer era una labor muy común para ese tiempo. Un tema también importante que debemos mencionar es la posición que tenía el tabernáculo. Recordemos que a lo largo de todo lo que hemos conversado les he dicho que se encontraba en el centro del pueblo y esto era de forma continua, aun cuando marchaban. Recuerda que el pueblo de Israel estaba en el desierto y tenían que moverse. El campamento o el tabernáculo se desarmaba y iba de igual forma en medio de las tribus. Entonces, la posición en la que él se encontraba siempre era mirando hacia el oriente. Su puerta estaba situada hacia el oriente y enfrente estaban las primeras tribus. Como podemos decir, la tribu de Judá era una de las que estaba al frente de la puerta y a los alrededores las otras tribus. Le pondré ahí una imagen donde podrán ver cómo estaban posicionadas todas las tribus alrededor del tabernáculo. Como podemos apreciar en la imagen que les aparecerá en pantalla, vemos la posición del tabernáculo y de todo el campamento alrededor de él. En la puerta del tabernáculo, en el oriente o en el este, ahí podemos ver situada al frente la tienda de Moisés, de Aarón y de sus hijos, que eran quienes laboraban frecuentemente en el tabernáculo. Podemos ver también
justo al frente a la tribu de Judá, de Isaacar y de Zabulón. Al norte podemos ver a Aser, Dan y Nectalí. Al sur nos encontramos con Rubén, Simeón y Gad. Y al oeste a Benjamín, Efraín y Manasés. Ya para finalizar, y no porque sea menos importante, vamos a mencionar algunos nombres con los que se conocía al tabernáculo. En primer lugar, tabernáculo. En segundo lugar, santuario, un lugar donde se adoraba a Dios. En tercer lugar, se puede decir que también se le decía tabernáculo de reunión porque era donde el pueblo se reunía con Dios. Tabernáculo del testimonio también, porque ahí Dios se revelaba a ellos y daba testimonio de que Él habitaba en medio de su pueblo. Además, también se le decía tienda por su forma, ya que era una tienda, ya que se desmontaba, tenía eh, pieles, lo que la caracterizaba como una tienda. Y con esto finalizamos el primer video de una serie que se llamará Cristo y el Tabernáculo. Esto solo fue una vista panorámica. No te puedes perder lo que continuará. Así que activa las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que daremos acerca de este tema. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.